¿Alguna vez has visto una película donde los secretos más profundos están escondidos y esperando ser descubiertos? La psicología tiene como misión desentrañar los misterios de la mente humana. En la búsqueda por entender cómo pensamos, sentimos y actuamos, la psicología ha hecho grandes descubrimientos, pero lo que poca gente conoce es el coste de estos descubrimientos. La psicología oscura es imposible de omitirla. La encontramos en los experimentos. Algunos desafiaron nuestra voluntad de obedecer, otros comprobaron hasta dónde llega una persona cuando le das poder y autoridad. Vamos a ver 3 experimentos que quizás no se debieron realizar nunca. Algunos de ellos incluso tuvieron que pararse antes de tiempo para que las personas no se vieran afectadas de por vida, aunque otros siguieron sin ninguna ética ni razón, solo para conseguir descifrar cómo trabaja nuestra mente. Agosto de 1971, Universidad de Stanford. Se despliega un escenario que empieza a parecerse más a una novela de suspense que a un laboratorio académico. Bajo el mando del Dr. Philip Zimbardo, un carismático y ambicioso psicólogo, los sótanos de la universidad se transformaron en un escenario que desafiaría todo entendimiento de la naturaleza humana. Para ello, construyeron una prisión falsa, pero con consecuencias sorprendentemente reales. La idea era simple. 24 hombres jóvenes, todos estudiantes universitarios, sanos y considerados normales, fueron seleccionados para participar en un experimento de 2 semanas. Se les asignó al azar roles de guardias y prisioneros. El propósito del experimento era explorar los efectos psicológicos dentro de la cárcel, tanto en los guardias como en los presos. En el primer día, el experimento ya tomó un rumbo inesperado y alarmante. Los guardias, vestidos con uniformes que imponían autoridad, comenzaron a adoptar actitudes y comportamientos que nadie había previsto. Se volvieron autoritarios y, a menudo, crueles. Los prisioneros, por su parte, sumidos en un entorno de opresión, empezaron a mostrar signos de estrés extremo y desesperación. Algunos incluso se rebelaron, mientras que otros se sumergieron en un estado de pasividad y desesperanza. El sótano de Stanford se convirtió en un microcosmos de la sociedad de la cárcel, donde las líneas entre el juego de roles y la realidad se difuminaron peligrosamente. Los participantes no solo actuaron, sino que vivieron sus roles con una intensidad que sorprendió al propio Zimbardo. Previsto para durar 2 semanas, el experimento fue abruptamente terminado en solo 6 días. La razón: la escalada de abuso psicológico y el peligroso ambiente tóxico e insostenible que se creaba hora tras hora. Los efectos en los participantes fueron más allá de esos 6 días, revelando aspectos oscuros y perturbadores del comportamiento humano y el poder de la situación, donde algunos tienen poder y otros solo pueden obedecer. Hoy en día, el experimento de la prisión de Stanford se mantiene como uno de los estudios más influyentes y polémicos en la historia de la psicología social. Su legado no solo reside en los hallazgos sobre la influencia del entorno en nuestro comportamiento, sino también en las intensas discusiones éticas que provocó. ¿Hasta dónde podemos llegar en nombre de la ciencia? ¿Qué revela este experimento sobre nuestra naturaleza? Estas preguntas siguen resonando, recordándonos que la naturaleza oscura a menudo no se encuentran en el mundo exterior, sino en el interior de la mente humana. En los primeros años de la década de 1960, una época marcada por cambios sociales y tensiones políticas, el psicólogo social Stanley Milgram, de la prestigiosa Universidad de Yale, se embarcó en un viaje científico que cambiaría nuestra comprensión de la obediencia y la autoridad. Su pregunta central era inquietante. ¿Hasta qué punto las personas pueden obedecer órdenes que contradijeran su sentido de lo correcto y lo incorrecto? Esta pregunta
Es algo que siempre me he preguntado al ver el comportamiento de los soldados nazis, siguiendo las órdenes de los superiores. En la Universidad de Yale, Milgram ideó un escenario que parecía sacado de una obra de ciencia ficción. Los participantes, personas aleatorias de diferentes edades, raza y género, fueron invitados a un laboratorio donde creían que ayudarían en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Su tarea era administrar descargas eléctricas a otro participante cada vez que éste cometiera un error en una tarea de memorización. Lo que no sabían era que las descargas eran falsas y que el sujeto de las descargas era un actor. A medida que la intensidad de las descargas aumentaba, también lo hacía la angustia aparente de los sujetos actores. A pesar de sus gritos de dolor y súplicas por detener el experimento, una mayoría sorprendente de los participantes continuó obedeciendo las instrucciones del experimentador, aumentando la intensidad hasta niveles potencialmente mortales. Este resultado sacudió los cimientos de lo que creíamos entender sobre la obediencia humana. Contrario a las expectativas, no era la crueldad o la indiferencia lo que llevaba a estas personas a actuar de esta manera, sino una tendencia profundamente arraigada a obedecer la autoridad, incluso cuando esto iba en contra de sus propios principios morales. El experimento de Milgram no solo arrojó luz sobre la psicología de la obediencia y el poder de la autoridad, sino que también desató un intenso debate ético. ¿Es moralmente aceptable someter a las personas a tal estrés y ansiedad en nombre de la ciencia? ¿Hasta dónde podemos ir para entender la naturaleza humana? Hoy, décadas después, el legado de Milgram persiste. Sus hallazgos continúan siendo un tema de discusión en aulas y salas de conferencias en todo el mundo, sirviendo como un recordatorio constante de la complejidad de la psique humana y la importancia de la ética en la investigación científica. En un mundo donde la autoridad y el poder están siempre presentes, el experimento de Milgram nos invita a reflexionar. ¿Qué elegiríamos hacer nosotros en su lugar? O mejor aún, nos encontramos obedeciendo a pesar de ir en contra de nuestros principios y no nos damos cuenta. Este es un buen momento para suscribirte y dejarme un comentario sobre lo que te genera este experimento. Seguro que no te deja indiferente. El proyecto MKUltra, iniciado por la CIA en la década de 1950, fue un programa que se adentró en los rincones más oscuros y controvertidos de la investigación psicológica. Este proyecto se embarcó en una serie de experimentos que, para muchos, parecerían sacados de una distopía científica. Los experimentos que realizaron aquí fueron más allá de lo moral desde el principio. Experimentación con LSD. Uno de los componentes centrales del MKUltra fue la experimentación con LSD, una potente droga psicodélica. Los sujetos, que incluían tanto voluntarios como personas sin su conocimiento, recibían dosis de LSD para estudiar sus efectos psicológicos y potencial uso como herramienta de interrogatorio y control mental. La hipnosis fue otra técnica empleada en MKUltra. Los investigadores intentaron utilizar la hipnosis para inducir estados alterados de conciencia, sugestionar comportamientos y extraer información que de otro modo no sería accesible. La privación sensorial, para mí, uno de los más crueles. Implicaba aislar a los sujetos en ambientes sin estímulos sensoriales como luz, sonido o tacto, con el objetivo de estudiar los efectos en la psicología y la voluntad del individuo. Se llevaron a cabo experimentos para ver si era posible manipular y alterar la personalidad y las creencias de los individuos, utilizando una combinación de drogas, hipnosis y técnicas psicológicas. MKUltra también exploró métodos de interrogatorio extremos y manipulativos,
buscando formas de extraer información de manera más efectiva o de influir en las decisiones y memorias de las personas. Estos experimentos, llevados a cabo a menudo sin el consentimiento de los sujetos, se extendieron más allá de los límites de la ética y el respeto por los derechos humanos. Muchos de los que fueron sometidos a estos procedimientos sufrieron efectos a largo plazo, incluyendo traumas psicológicos y alteraciones en su comportamiento y percepción que sufrirían toda su vida. El proyecto MKUltra no solo se convirtió en un símbolo de los excesos cometidos en nombre de la seguridad nacional, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre la moralidad de la investigación científica y el respeto a la dignidad humana. La búsqueda del conocimiento es noble en sus intenciones, pero puede desviarse hacia senderos oscuros y peligrosos. Estos experimentos han jugado un papel crucial en la forja de los códigos éticos que ahora guían la psicología y la investigación científica. Nuestra mente no solo reacciona de manera intensa a las situaciones controladas en un laboratorio. De hecho, es común que cosas comunes nos puedan provocar fuertes respuestas emocionales. Uno de estos fenómenos es la megalofobia, el miedo a objetos de gran tamaño. ¿Por qué nos puede afectar ver construcciones enormes, olas gigantes o animales kilométricos? Lo descubrirás en este video.